decíamos que cuando vamos a diseñar una base de datos distribuida, puede haber dos situaciones. Una es que la diseñemos desde cero, es decir, que no existe la base de datos, o bien puede ser que ya hay un conjunto de nodos que forman una red y en cada nodo hay una cierta plataforma de base de datos sin que exista un esquema conceptual global. Digamos, puede ocurrir, en el segundo caso, puede ocurrir que existan ya plataformas de bases de datos cada una en su nodo, pero sin que formen una sola base de datos global. Bueno, entonces, sea cual sea el caso, los patrones de acceso se refieren sobre todo a la frecuencia con que los usuarios van a entrar al sistema, qué tan seguido van a entrar al sistema, un cierto número de veces por minuto, por hora, por día, por semana, y también se refiere a cuáles son las tablas, las tuplas y las columnas que son más utilizadas y con qué frecuencia. Esto se llama comportamiento de patrones de acceso. El otro aspecto se llama nivel de compartición. Nivel de compartición significa que entre los diferentes nodos pueden estar compartiendo datos o pueden estar compartiendo programas. Esto es el nivel de compartición. Y el otro aspecto se llama nivel de conocimiento. Se llama nivel de conocimiento o también se podría llamar nivel de información. Se refiere a lo que sabemos nosotros como desarrolladores de la aplicación acerca de los patrones de acceso que tienen los usuarios. En caso de que ya tengamos un sistema de información que pudiera ser cliente-servidor o un sistema de información que tenga bases de datos independientes en todos los nodos, pues nosotros podríamos ir con los usuarios y preguntarles qué tan frecuentemente usan ciertas tablas o ciertas tuplas o ciertas columnas. Nosotros podríamos obtener esa información directamente de los usuarios. Eso lo podríamos hacer en caso de que ya exista previamente un cierto sistema, una cierta base de datos o un conjunto de bases de datos. Pero cuando estamos empezando desde cero y no existe todavía un sistema, sino que nosotros vamos a implementar, entonces no hay forma de que sepamos con certeza esos patrones de acceso de los usuarios. Lo que podríamos hacer cuando estamos empezando desde cero sería hacer una estimación aproximada de el uso que se daría en cada nodo respecto a las tablas y respecto a los atributos. Entonces, aquí el nivel de información o nivel de conocimiento se refiere a eso. ¿Qué tanto sabemos nosotros, como desarrolladores de la aplicación, acerca del uso o las frecuencias de uso que los usuarios darán a los diferentes elementos de la base de datos? Bueno, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Sí me escuchan? Profe, yo una Sí. pregunta. Lo de Sí. Access Pattern Behavior, ¿cómo se traduce? Es que no. Bueno, podríamos traducir como comportamiento de patrones de acceso. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, para empezar, ¿acceso de qué? Pues se refiere al acceso que los usuarios actuales o usuarios del futuro tendrán de nuestra base de datos respecto a la frecuencia de uso, es decir, cuántas veces por minuto o cuántas veces por hora o por día estarán utilizando las diferentes tablas de la base de datos. Entonces, estos patrones de acceso se refieren sobre todo a frecuencia, es decir, el número de veces que los usuarios, que cada usuario o que cada nodo va a estar entrando a una cierta tabla, a un cierto conjunto de tuplas o a ciertas columnas. A esto se refiere el comportamiento de patrones de acceso. Es decir, frecuencia de uso por parte de cada nodo de las diferentes tablas, tuplas y columnas que tendrá nuestra base de datos o que ya tiene una base de datos. Básicamente se refiere a conteos. ¿Cuántas veces por una cierta unidad de tiempo ese nodo está utilizando una cierta tabla, un cierto conjunto de tuplas, un cierto conjunto de atributos? Esos son los patrones de acceso.
que podríamos llamarles también frecuencias de acceso o frecuencias de uso. Entonces, esa información es básicamente información estadística que si ya tenemos un cierto sistema de base de datos, pues ya esa información se la podríamos preguntar a los usuarios o incluso nosotros la podríamos verificar en los archivos de bitácora de la base de datos. Quizá ustedes cuando han instalado ya plataformas de bases de datos como MySQL o como Postgres, habrán visto que hay unos archivos que se llaman archivos de log o archivos de bitácora. Y en esos archivos se va registrando la historia del uso que se hace de los diferentes elementos de la base de datos. Ahí se puede ver en qué fecha y en qué hora y con qué nombre de usuario se accesó a ciertas tablas, qué operación se hizo, si fue una lectura, si fue una escritura, cuál fue el campo o atributo que se accesó, etcétera, etcétera. Entonces, esto de los patrones de acceso, decíamos, se refiere sobre todo a las frecuencias de acceso o frecuencias de uso de cada parte de la base de datos, por parte de cada nodo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, avanzamos. Tenemos que, respecto a los patrones de acceso, vean ustedes que puede haber dos tipos de patrones de acceso. Patrones estáticos y patrones dinámicos. ¿Cuál es la diferencia? Pues estáticos son aquellos accesos en los cuales los nodos o los usuarios se comportan casi siempre igual. Por ejemplo, ustedes normalmente cuando consultan sus calificaciones en el sistema de calificaciones de la UNSIS, lo hacen en las fechas posteriores a los exámenes. Y casi siempre, mediante el sistema de calificaciones de la UNSIS, ustedes entran a ciertas tablas. Obviamente ustedes no saben cómo se llaman las tablas que están en el sistema, pero en la plataforma de la base de datos, pues se van generando archivos de bitácora en los cuales se puede saber que cierto usuario accedió a cierta tabla e hizo una cierta operación. Entonces, cuando los usuarios se portan, digamos, hacen accesos que son accesos muy similares o casi siempre accesan en la misma forma, las mismas tablas, eso se llaman patrones de acceso estático. Quiere decir que siempre van a accesar a las mismas tablas y a los mismos atributos. Pero hay otros patrones de acceso que se llaman dinámicos. Dinámicos son aquellos en los cuales las tablas pueden ser diferentes. A lo mejor en una ocasión el usuario accesa a una cierta tabla, después en otra ocasión accesa a otras más. A lo mejor está accesando diferentes conjuntos de tuplas, diferentes conjuntos de atributos. Y digamos que el usuario tiene un comportamiento que siempre pudiera ser diferente. Eso se llama patrones de acceso dinámicos, o sea, está accediendo en forma diferente cada vez a diferentes tablas, diferentes tuplas, diferentes columnas. Estático quiere decir que casi nunca cambia. Dinámico quiere decir que cambia mucho. Y esta información, pues cuando ya tenemos un sistema funcionando, decíamos, toda esa información de los patrones de acceso se va guardando en los archivos de bitácora del server de base de datos. Bueno, ahora vamos a hablar de el nivel de compartición. ¿Nivel de compartición de qué? Pues se refiere a qué tanto se comparten entre los diferentes nodos los datos y los programas. Ustedes pueden ver que en este eje del nivel de compartición hay dos niveles. Uno se llama datos, solamente los datos, y otro se llama datos y programas. Entonces, esto quiere decir que cuando hacemos un diseño de bases de datos distribuidas, tenemos que tomar en cuenta que se podrían compartir solamente los datos, es decir, poner datos en los diferentes nodos, o podríamos compartir también datos y programas. En las bases de datos distribuidas, generalmente se comparten datos y programas, porque cada nodo tiene módulo server, módulo cliente y tiene algunas tablas. Pudiera ocurrir que quizá alguno de los nodos no tuviera ninguna tabla, pero todos los nodos tienen programas, cada nodo debe tener módulo server y módulo cliente.
Pero sí, en la mayoría de los casos, las bases de datos distribuidas hacen compartición de datos y también de programas. Bueno, y ahora vamos al tercer aspecto, que se llama nivel de conocimiento. ¿Nivel de conocimiento de qué o de quién? Pues es el nivel de conocimiento que tiene el usuario, que tiene el desarrollador de la aplicación respecto a los patrones de comportamiento de los usuarios. Entonces, imagínense ustedes que vamos a implementar una base de datos distribuida desde cero, sin que haya un sistema antes. Bueno, en ese caso, nuestro nivel de conocimiento acerca de los patrones de los usuarios, del comportamiento de los usuarios, en ese caso nuestro nivel de conocimiento sería información parcial, es decir, pues sabríamos solamente en una pequeña medida cuáles son los hábitos de uso del sistema por parte de los usuarios. Pero si ya tuviéramos previamente un sistema con base de datos cliente-servidor, por ejemplo, y lo queremos volver base distribuida, entonces en esa situación podríamos tener información completa o más completa acerca de los patrones de comportamiento de los usuarios. ¿Por qué? Pues porque si ya tenemos un sistema que está funcionando en forma cliente-servidor, la bitácora del server, los archivos de bitácora del server, pues tienen ya acumulada suficiente historia, suficiente información por mucho tiempo acerca de cuáles son los nodos que visitan a la base de datos, cuáles son las tablas que usan y cuáles son las tuplas o las columnas que utilizan con más frecuencia. Entonces, este aspecto del nivel de conocimiento se refiere al nivel de conocimiento que nosotros tenemos como desarrolladores de la aplicación respecto a los patrones de acceso que tienen los usuarios. Y este nivel de conocimiento puede ser parcial, cuando no sabemos mucho acerca de los patrones de los usuarios, de los hábitos de los usuarios, o pudiera ser información completa o más completa, suponiendo que ya previamente haya un sistema con base de datos que pudiera ser cliente-servidor. Entonces, directamente consultando los archivos de bitácora que se llaman logs del módulo server, podríamos hacer un análisis estadístico y saber cuáles son los nodos que más accesan a la base de datos, a qué tablas entran, cuáles son los atributos que más usan, etc. Bueno, ¿preguntas? ¿Sí me escuchan? Sí, no hay pregunta. Sí, Muy bien. Adelante. Adelante, seguimos. Bueno, en general hay dos métodos, dos técnicas para hacer el diseño de la base de datos distribuida. Uno se llama el método top-down, o sea, de arriba hacia abajo, y otro se llama bottom-up, de abajo hacia arriba. Nosotros vamos a ver el que se llama top-down. Top-down consiste en diseñar la base distribuida desde cero, suponiendo que no exista un sistema previo, suponiendo que no haya una base de datos previa, estamos empezando desde cero. Y el otro método se llama bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba. El método abajo hacia arriba se aplica cuando ya existe un sistema previo, que generalmente es un sistema cliente-servidor, y queremos rehacer la base de datos para que sea una base de datos distribuida. Bueno, entonces estos son, decíamos, las dos técnicas o procedimientos para hacer el diseño de la distribución o diseño de la base de datos distribuida. Tenemos en este diagrama el proceso general del diseño top-down. Decíamos, top-down es ir de arriba hacia abajo, o sea, vamos a ir de lo general a lo específico, de lo general a lo particular. Ustedes ya han llevado algunas materias de ingeniería de software y ya saben que todo sistema de información computarizado comienza generalmente con un análisis de requerimientos, es decir, analizar cuáles son las necesidades de los usuarios respecto a cuáles datos van a utilizar
y qué procesamiento le quieren hacer a esos datos. Bueno, incluso hay metodologías que ustedes ya han estudiado para hacer análisis de requerimientos y ustedes ya saben cuáles son los documentos que se producen al hacer análisis de requerimientos. Bueno, entonces, a partir de ese análisis de requerimientos o necesidades de los usuarios, podemos determinar los objetivos que deberá cumplir nuestro sistema de información. Y a partir de esos requerimientos y objetivos, pues se producen dos elementos. Uno se llama el diseño conceptual y otro se llama el diseño de las vistas. El diseño de las vistas se refiere principalmente a definir, diseñar cómo van a ser las interfaces de usuario, o lo que llamamos comúnmente las ventanas. En este diseño de la vista o vistas se determina cómo van a ser las ventanas o interfaces de usuario final. Y por otra parte, respecto al diseño conceptual, tenemos que determinar cuáles son los datos, los atributos que van a necesitarse en el sistema de información. El principal producto que se genera con el diseño conceptual es el esquema relacional de la base de datos. Es el esquema que ustedes producen después del proceso de normalización. Y ese esquema relacional de la base de datos se llama esquema conceptual global. En inglés es el Global Conceptual System, Sistema Conceptual Global, abreviado como GCS. Entonces, este esquema conceptual global es un elemento muy importante para que después hagamos el diseño de la distribución. Diseño de la distribución quiere decir las tablas, pero ya fragmentadas, y también en algunos casos se hacen réplicas, y a partir de ese diseño de los fragmentos, que pueden ser horizontales o verticales o híbridos, y tomando en cuenta las posibles réplicas, tenemos que determinar en cuáles nodos vamos a ubicar esos componentes, esas piezas de información, que pueden ser tablas completas, pueden ser fragmentos, pueden ser réplicas. Entonces decíamos, un elemento muy importante se llama esquema conceptual global, que es lo mismo que el esquema relacional que ustedes producen después del proceso de normalización. Y decíamos que por este lado está el diseño de vistas, que se refiere principalmente a diseñar las interfaces de usuario. Entonces, para poder diseñar las vistas o interfaces de usuario, tomamos en cuenta el diseño conceptual, o sea, el esquema relacional que hemos producido. También tomamos en cuenta los requerimientos o las funcionalidades que deberá cumplir el sistema que estamos implementando. Respecto al diseño de las vistas, tenemos un elemento que se llama el External Scheme o el esquema externo. Recordemos que el esquema externo es los datos o la apariencia de los datos, la vista de los datos que tiene el usuario final en su interfaz del front-end. Esto es el esquema externo, abreviado como ES. Y también tenemos los aspectos de información de acceso. Información de acceso se refiere a los patrones de acceso o a las frecuencias de acceso que ya tiene o que tendrán los usuarios respecto a las tablas, las tuplas y las columnas. Estamos hablando de un proceso top-down, es decir, de arriba hacia abajo. Estamos suponiendo que en esta situación todavía no existe un sistema, todavía no existe una base de datos previa y no sabemos bien cómo es que los usuarios van a estar accesando a las diferentes tablas y a los diferentes elementos de esas tablas. En este caso, lo que se hace es estimar en forma aproximada qué tan frecuentemente los nodos o usuarios van a estar accediendo a las diferentes tablas y a las diferentes tuplas y a las diferentes columnas. Más adelante veremos que esto de información de acceso, aquí dice información de acceso, no dice acceso de información. Esta información de acceso se refiere
a las frecuencias de uso que los diferentes nodos tendrán respecto a las diferentes tablas, sus tuplas y sus columnas. Después veremos que esta información de acceso se representa principalmente con matrices que nos indican para cada nodo a cuál tabla está entrando y de esa tabla cuáles atributos utiliza más o cuáles tuplas. Bueno, ¿preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a avanzar. Entonces, el diseño de la distribución, como decíamos, consiste en determinar a partir del esquema conceptual global cuáles son las tablas que vamos a colocar en los diferentes nodos, y puede ser que esas tablas requieran ser fragmentadas, es decir, que requieran ser partidas, y esa fragmentación se hace tomando en cuenta las frecuencias de uso por parte de cada nodo. En general, lo que se va a hacer en el proceso de fragmentación es que vamos a colocar en cada nodo aquellos fragmentos de tabla que son más utilizados por ese nodo. Hace unos días poníamos el ejemplo de una base de datos de una compañía, de una empresa de alcance nacional con muchas tiendas, con muchas sucursales, como pudiera ser un banco que tiene muchas sucursales, como pudiera ser una tienda departamental, como pudiera ser un supermercado. Entonces, en esos casos en que se necesita colocar bases de datos en muchas ubicaciones geográficas, pues es cuando debemos plantearnos la necesidad de implementar una base de datos distribuida o bien dejarla como una base de datos cliente-servidor. Entonces, una pregunta muy importante en este momento es, ¿cómo lo hago para saber si necesito implementar una base distribuida o una base de tipo cliente-servidor? Pues bueno, esto depende de que podamos optimizar los tres elementos que hemos mencionado aquí desde el principio, que son tiempo de respuesta al usuario, espacio de almacenamiento en disco duro y flujo de datos en la red. Entonces, la respuesta a esa pregunta se basa en esos tres aspectos. Si nuestro sistema va a tener una alta velocidad, si utilizamos una plataforma cliente-servidor, y si eso no va a consumir mucho espacio de almacenamiento, y si eso no va a consumir mucho flujo de datos en la red, pues entonces nos conviene quedarnos con una plataforma cliente-servidor. Pero si se va a afectar el tiempo de respuesta al usuario, o sea, si el sistema se va a volver lento, o si va a consumir mucho flujo de datos en red, o si va a consumir mucho espacio de almacenamiento en forma excesiva, entonces lo que nos conviene es, en lugar de utilizar esquema cliente-servidor o plataforma cliente-servidor, nos conviene utilizar una plataforma distribuida.